Eles volven a ser un dos grandes prexudicados das novas medidas anti-Covid. Pontevedra pasará este xoves ao nivel máximo de restriccións, o que obrigará a pechar o interior dos locais de hostalería e a utilizar únicamente o 50% da capacidade das terrazas. Lo que nos preguntamos todos es cómo el comité clínico saca esas cifras y se atreve a culpar a la hostelería. Es increíble eso. O sea, y luego la Xunta, nuestro presidente de la Xunta, que tenga el valor, porque él es el que decide, que tenga el valor de aprobarlas. Porque seguimos diciendo, la hostelería no tiene la culpa. Somos un sector que desde un principio fuimos señalados y sacrificados cuando lo estábamos haciendo bien. Somos un sector que seguimos siendo señalados y sacrificados cuando el índice de contagios está en un 2,1, un 2,2%. E non le vemos explicación. As previsións meteorolóxicas dos vindeiros días parecen non ser moi favorables para que os clientes se senten nunha terraza. De feito, os hostaleiros están convencidos de que se estas medidas seguen así, a grande parte deles terán que pechar definitivamente. El presidente de la Xunta se tiene que dar cuenta que no vivimos en el Caribe. Dejarnos trabajar al 50% en las terrazas, creo que esta tarde o mañana empieza a llover. Y eso nos deja fuera de juego, tendremos que cerrar. Y el que aguante porque tiene pues toldos o cerrado, una terraza cerrada o tal, pues aguantará, pero no le dará, porque trabajando con las medidas que estamos trabajando, no da para los gastos. Rafa foi un dos hostaleiros que peregrinou a Madrid o pasado mes de decembro en busca de solucións reais para o sector. Así e todo, esas solucións nunca chegaron e parece que así vai a seguir sendo nas vindeiras semanas. La experiencia, genial. La volveríamos a hacer. El equipo entero la volvería a hacer. Sí que la volveríamos a hacer. Repercusión ninguna. Os hostaleiros están fartos de que se lles criminalice pola evolución epidemiolóxica da COVID e están cansados tamén de que as administracións fagan oídos sordos ás súas demandas. Son ayudas que no les llega nada. ¿De qué te valen 1.200 euros cuando llevas desde marzo cerrado? De nada. ¿O de qué te valen 3.000 euros cuando llevas desde marzo cerrado? De nada. Y aún por encima quiere colgarse una medalla y dar un papel y obligatorio colgarlo de cara al público. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo dices eso? ¿Para decir que ayudaste a 4 hosteleros? No, tío. O ayudas a todos o no ayudes a ninguno, porque la hostelería somos todos y somos una piña. Y tienes que ayudar a todos.